He hasta leído casos muy interesantes de muchachos y mujeres que llegan a los 18 años y demandan a sus papás por no haberlos vacunado, porque es un derecho a la salud. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en el siguiente episodio de ¿Qué sigue?, donde hablamos sobre innovación. El día de hoy tenemos como invitada a Carol Perelman, divulgadora de la ciencia. Carol, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Carolina, muchas gracias por tenerme aquí contigo. Claro. Pues tú estudiaste química farmacéutica, biología. ¿Qué te hace querer estudiar esto? Bueno, siempre me ha gustado el saber por qué de las cosas y en especial cómo funciona el cuerpo humano, cómo ocurren los fenómenos naturales que conocemos. Y encontré en esta hermosísima carrera que es QFB, Químico Farmacéutico Biólogo, esta conjunción entre la ciencia pura, porque sí es mucho química, física, matemáticas, biología, pero también la aplicación al mundo de todos los días, porque es la farmacéutica, la fisiología, la bacteriología, virología, micología, etc. Entonces, como que es una carrera sumamente completa desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista translacional, digamos, un poco aplicado al día a día. Desde el momento en el que tú empiezas a estudiar esto al día de hoy, ¿qué innovaciones has visto en este campo? Todas. Realmente es increíble la velocidad a la que ha estado cambiando el área de las ciencias. Creo que vamos a una velocidad en innovación en la ciencia que nunca habíamos vivido un cambio tan repentino desde que, por ejemplo, se descubrió, bueno, primero estamos hablando del siglo XIX, cuando se supo que tenemos un genoma y que hay leyes de la herencia por el monje Mengel, y de ahí de Mendel todo lo que se supo hasta principios de la estructura del DNA, Rosalind Franklin, Francis Crick y ese premio Nobel que ha sido de los más importantes, yo creo que hemos tenido de la historia para saber cómo es la estructura del DNA, hasta poder secuenciar todo el genoma humano que empezó hace 20 años, a poder hoy hacer terapias génicas y ya poder ver que podemos curar una enfermedad como la beta-talasemia gracias a lo que sabemos del genoma, es impresionante. Y lo que es más impresionante es lo que viene, porque ya todo este conocimiento nos está dando las herramientas para empezar lo que se llama la tercera era de la medicina, que es la era de la medicina personalizada. El poder conocer, por ejemplo, un tumor, de cuáles son las características genómicas de las que está hecho y poder aplicar una terapia específica para esa persona, para ese tumor, y no hablar de un tumor de estómago como si todos fueran iguales, o de páncreas o de hígado, y poder hacer tratamientos personalizados. Ese es el futuro de la medicina. Y creo que hacia ahí vamos. Y entonces, claro que en el campo en el que estoy, en la ciencia, todos los días son cosas nuevas y ya no vemos esos descubrimientos como en la época del Renacimiento de grandes mentes, grandes polímatas que descubrían algo y varios años después se descubrió otra cosa, sino ahorita vamos a una velocidad estrepitosa. ¿Crees que la inteligencia artificial tenga algo que ver con esto? Muchísimo, y nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, ahorita hay un campo muy interesante que es el diseño de los medicamentos. Antes, para poder hacer un medicamento, bueno, antes, pues era mucho ensayo-error, ¿no? Sí. Y qué es lo que veíamos que servía en la naturaleza y cómo lo podíamos aplicar, como por ejemplo la aspirina, ¿no? Que viene del sauce. Pero ya con los años, y muchas investigaciones, justamente Gertrude Lyon, que era judía, y ella ganó el premio Nobel por cambiar la forma en cómo hacer farmacia y en cómo diseñar, por ejemplo, antivirales. Y ahora, cómo se están empezando a diseñar los medicamentos, los compuestos farmacológicos
ya a computadora y poder hacer experimentos in silico, es decir, con la computadora y sin duda con la inteligencia artificial para poder predecir cómo van a ser estas relaciones entre el fármaco y el cuerpo y poder evitar un chorral de dinero, de tiempo en experimentos con sustancias o incluso en animales, ¿no? Y luego en humanos, nos está ayudando la inteligencia artificial para poder acelerar y evitar algunos pasos. Y bueno, por supuesto que la inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta, tiene cosas positivas, podrá tener sus riesgos, pero yo creo que también nos va a ayudar muchísimo hasta en el diagnóstico de enfermedades, leer resonancias magnéticas, obviamente le evitas muchos sesgos que los humanos tenemos, ¿no? Y la inteligencia artificial va solamente aprendiendo. Justo ahorita mencionaste la experimentación animal. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que eventualmente eso se va a acabar? No. O sea, no. Yo no creo. La verdad es de que a mí me encanta, hay una escultura en Rusia dedicada a los ratones. Yo creo que les debemos mucho a los ratones, porque gracias a los ratones tenemos prácticamente todos los medicamentos, terapias y muchos de los conocimientos que tenemos sobre cómo funcionamos. Claro que la experimentación siempre que esté muy bien fundamentada, por supuesto que los modelos animales son importantes siempre que se justifique, pero hemos aprendido desde con los simios, los primates, todo el tema de psicología, hasta las ratas, cuyos y conejos, etcétera, en laboratorio. Yo me entrené trabajando con animales en laboratorio. Mi tesis fue hecha en ratones. La verdad es de que son modelos sumamente importantes y nos han enseñado mucho. Y por supuesto que las leyes que se derivan de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, después de todo lo que sucedió en Auschwitz, que de ahí derivan las leyes nuevas de la bioética, de cómo hacer los experimentos científicos, porque la base de la bioética hoy en día está basada en los convenios que se tomaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, pues por supuesto que hay una justificación para ciertos temas, los experimentos en ratones, que no es extrapolable a humano, pero sí es un paso importante. Como divulgadora de la ciencia, ¿qué opinas de la medicina holística? Mira, todo lo tenemos que primero entender qué es la medicina holística. Medicina natural, ¿no? Eso es lo que pasa. Creo que nos hemos perdido un poco en la parte comercial y creo que se ha utilizado mucho los cientificado. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilice, el mejor ejemplo es el carbón activado, por ejemplo, en los helados o en la pasta de dientes, ¿no? Sí. Entonces, se cientifica algún producto y la gente piensa que porque trae un término científico es mejor, y eso no es ciencia. El carbón activado no tiene ningún beneficio para los dientes, al contrario, es abrasivo. Pero el usar el carbón activado como si fuera algo muy rimbombante, nosotros usamos el carbón activado para como un extraordinario agente poroso que elimina toxinas, pero en el cuerpo te puede causar daño. Y en el esmalte de los dientes también, por sus propiedades. Entonces hay que tener cuidado con la cientificación de todos nuestros productos. Ahora voy al supermercado y veo shampoos que traen unos nombres que si el colágeno, y la verdad a veces pienso, todo eso se va al drenaje. ¿Qué tanto realmente es cientificado y qué tanto es basado en evidencia? Y hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué pienso de la medicina holística o la medicina natural? Depende. Depende qué. Depende. No necesitamos, muchos de nosotros no necesitamos suplementos, por ejemplo. O sea, con tener una vida saludable, una dieta balanceada, si tus estudios de laboratorio están bien y no tienes deficiencias, no tienes por qué estar tomando suplementos, a menos de que un médico internista te lo esté recomendando. Pero a veces veo una vitaminación y suplementación que al contrario puede llevar a temas de acidez, temas de riñón, temas de hígado a la larga, y pues si no requerimos los suplementos que estamos tomando, simplemente el cuerpo no los absorbe y los tira, estamos tirando también el dinero. Entonces hay que tener nada más cuidado. No estoy ni en contra o a favor, mi respuesta es depende. Pero al final, no porque sea natural es bueno. O sea, la cocaína viene de una planta, natural, ¿no? Sí. El tabaco es una planta.
Entonces nada más hay que tener cuidado. Hay un dicho muy importante que lo dijo Paracelso. Él dijo, el veneno está en la dosis. Todo puede ser veneno, hasta tomarse 40 litros de agua al día, sí. Eso también puede ser veneno. El veneno está en la dosis. Entonces nada más hay que tener cuidado. Okay. Todo con medida, nada con exceso. Bueno, hay gente que, por ejemplo, no cree en vacunas. ¿Cuál sería tu respuesta a esto? Bueno, la vacunación es la medida de salud pública más importante después del acceso al agua potable para evitar enfermedades infecciosas. Gracias a la vacunación ya hemos erradicado la viruela, gracias a la vacunación ya no tenemos casi casos de polio, gracias a la vacunación tenemos más años de vida, ¿sí? Entonces, por supuesto que es una decisión personal, pero sí yo hago un llamado que las personas que no estén a favor de las vacunas se lo queden para ellos, es decisión de ellos. He hasta leído casos muy interesantes de muchachos y mujeres que llegan a los 18 años y demandan a sus papás por no haberlos vacunado, porque es un derecho a la salud. La vacuna es un derecho a la salud. Y si ya tenemos herramientas sumamente seguras para evitar enfermedades que pueden ser trágicas, ¿por qué no aplicarlas? Ahora, un paréntesis, nada al final es 100%, ni en medicina ni en la vida. O sea, yo hoy me subí a un coche para poder llegar aquí a platicar contigo, Carolina, y eso en sí mismo lleva un riesgo. Podría haber chocado, podría haber muchas cosas en el camino. Todos los días tomamos riesgos, incluso el antiácido que te echaste en la mañana o la aspirina de al ratito. Todo tiene contraindicaciones, todo tiene un bajísimo porcentaje de cierto riesgo que en casos muy raros puedan ocurrir, lo mismo en las vacunas, pero siempre la vacuna es mucho más segura que la enfermedad que trata de evitar. Entonces, bueno, pues de pronto hay personas que a la vacuna a lo mejor tiene un efecto adverso, eso se reporta, es importante reportarlo, pero es 1 en 100,000 casos, pues es mejor correr ese riesgo que tener tétanos, que es una enfermedad prevenible y sin embargo mortal y trágica. Entonces, todo en la vida es riesgo-beneficio, entonces si al rato te vas a tomar un antiácido o te vas a tomar, pues siempre las letritas chiquitas de los medicamentos, porque todos tienen ciertos riesgos, puedes tener una reacción alérgica, te puede caer terriblemente mal hacer un sangrado, ¿no? Sí. Pero bueno, las vacunas están ahí, las que están autorizadas, las que están aprobadas, las que se ponen todos los días en los consultorios están ahí porque previenen muertes prematuras, porque hacen que podamos tener una mejor calidad de vida y también a nivel comunitario hace que a nivel poblacional podemos ir eliminando enfermedades, como por ejemplo la rabia canina está eliminada en México. Por ejemplo, en México ya no tenemos sarampión de transmisión comunitaria desde hace más de 20, 25 años, gracias a la vacunación. Los casos de sarampión que hemos tenido son importados, gente que viene de países como Pakistán, Afganistán, que son países que tienen transmisión endémica justamente porque no han tenido acceso a la vacuna contra sarampión. Y en México, por fortuna, estamos bien vacunados. Nos falta un poco, pero ahí va. Pero ahí va. Entonces, pues sí, por supuesto que yo creo que las vacunas salvan vidas. Desgraciadamente, durante la pandemia de COVID-19 se politizó tantas cosas que hubieron varios movimientos antivacunas, pero por fortuna en México la gente sabe la importancia de la vacunación y le gusta vacunarse. Y también es importante entender que hay vacunas que evitan por completo enfermedades, como por ejemplo la de tétanos o la de sarampión, que evita por completo. Si tú te vacunas contra paritoditis, entonces ya no te da. Y en cambio hay vacunas como las de influenza, como las de contra COVID, que lo que hacen es reducir el riesgo de infección, reducir el riesgo de complicaciones y de muerte. Entonces, son distintos tipos de vacunas por los tipos de viruses que son y patógenos que son, y por ello, a veces, a lo mejor uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Me vacuné de COVID y me dio COVID? Pues sí, pero a lo mejor gracias a que estás vacunado, no requeriste servicios hospitalarios, ¿no? Sí. Entonces eso es importante. Justo hablando del COVID, ¿cuál fue tu reacción ante una pandemia mundial? Bueno, la primera vez que supe de COVID fue la noche de Año Nuevo, el 31 de diciembre, íbamos a la cena de Año Nuevo, estaba yo en Acapulco, leí la noticia y le dije a mi esposo, esto no se ve nada bien. Por supuesto que en ese momento ya estaba yo trabajando
voluntariamente con Enlace Judío. Entonces empecé a escribir textos sobre el coronavirus, empezar a seguir un poco lo que estaba pasando en China. De China aprendimos muchísimo, salieron artículos muy importantes de los primeros semanas, meses. Luego finalmente declara la Organización Mundial de la Salud que es una emergencia internacional. Y entonces es de que realmente ya empecé a trabajar activamente para tratar de entender lo que estaba sucediendo, que nadie estábamos realmente entendiendo. Y pues desde que entendí que entendía, porque al final fui a casa de mis papás a media pandemia a revisar mis libros de virología y ya había estudiado el coronavirus. Entonces es increíble porque me di cuenta que estaba yo entendiendo lo que estaba pasando sin yo acordarme que lo habíamos estudiado alguna vez, ¿no? A esta familia de virus que son los coronavirus. Y bueno, por supuesto fue un compromiso con la comunicación de la ciencia, un compromiso con la sociedad. Lo poquito que podía yo ayudar, ahí estaba. Y fue un trabajo sumamente arduo, sumamente demandante, sumamente intenso, sumamente entregado, pero por supuesto que era una obligación mía moral conmigo misma y con la sociedad. No podría no haberlo hecho. Era levantarme sumamente temprano en la mañana, leer todos los artículos que se habían publicado el día anterior, pasárselo a los médicos que no tenían tiempo de leerlos y más bien ir filtrando que sí, que no y apoyar por allá. Y también hacer todo el tema de divulgación y de comunicación de la ciencia y periodismo de ciencia para tratar de mantener a la población que no sabíamos ni lo que estaba pasando nosotros mismos, pero que sí iba aprendiendo la ciencia, porque desgraciadamente el discurso público no necesariamente fue en esa misma dirección. Entonces fue un compromiso que solita asumí por amor a la vida, amor a la sociedad. Y a la ciencia. ¿Cómo crees que podemos...? Y a la ciencia, porque la ciencia fue quien realmente nos enseñó dónde estaba la salida. ¿Cómo crees que podemos estar mejor preparados para otra crisis mundial como esa? Mira, van a haber más pandemias. Toda la historia de la humanidad ha estado marcada ¿De esa magnitud, tú crees? No sé, pero hemos tenido todo tipo de epidemias a lo largo de la historia. Realmente la historia de la humanidad está marcada por pandemias y epidemias. Y entre más estamos en convivencia con animales exóticos, animales salvajes, entre más entramos y hacemos disrupciones en ecosistemas, entre más cambia el clima y empiezan a cambiar los patrones, por ejemplo, de vectores como el dengue, ¿no? Entre más hayan disrupciones ambientales, también estamos más en contacto con animales. Ahora, por ejemplo, la gripe aviar, que empezó en pollos, es una gripe que cuando da a humanos tiene una fatalidad del 50%, eso es altísimo, es decir, de cada 2 personas contagiadas, una puede fallecer. Y ahora tenemos este temor de que la gripe aviar ya cruzó y está contagiando vacas. Estos son mamíferos, son primos nuestras las vacas, y el que pueda estar transmitiéndose entre ganado debe ser una ocupación, no preocupación, para estar más vigilantes de cómo está ocurriendo esta transmisión. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Mucho. Primero, tenemos que estar mejor preparados como sociedad, como país y como sistema de salud. Tenemos que tener, por ejemplo, todas las provisiones científicas, poder ser autosuficientes en poder hacer vacunas rápido, en poder detectar estos casos, diagnosticar estos casos y tratar estos casos. Tener reservas tanto económicas, recursos, como también protección para nuestros trabajadores de la salud. En México durante COVID-19 fuimos el país número 1 de muertes de trabajadores de la salud. Eso es terrible. Quienes nos estaban salvando la vida perdieron la vida salvando la vida de los demás. Eso es terrible, es una tragedia que perdimos a tantos trabajadores de la salud. 5,000 personas fallecieron, trabajadores de la salud. Entonces sí hay mucho que hacer. Justamente ahorita soy parte de la Comisión Independiente de Investigación de la Pandemia de COVID-19 y acabamos de sacar 35 recomendaciones que van desde cómo hacer la gobernanza, cómo hacer la gestión, cómo hacer la comunicación, cómo hacer la vigilancia, porque muchos temas fallaron durante la pandemia. Y por supuesto, cómo cambiar el impacto social, porque también tenemos en México casi 300,000 niños huérfanos por padre o madre por la pandemia. Tenemos un descenso de 4% de matriculación de niños que dejaron el colegio y eso va a tener un impacto. Sí, durísimo. Todo lo que deja de secuelas del long COVID. Entonces también cómo blindar, no nada más la parte de salud, también
la inversión en salud también, la parte económica y, por supuesto, la sociedad. Y COVID-19 también hizo todavía más polarización en la sociedad, hizo mayor desigualdad y entonces, por supuesto, que tenemos que tomar acciones porque de que vamos a tener más crisis de salud, no, espero no en la magnitud de COVID-19, pero vamos a tener. La última fue Zika, la anterior fue H1N1, tuvimos ébola en 2015, tuvimos HIV en los 80s. O sea, sí, nuevos virus emergentes, ¿no? Enfermedades emergentes vamos a tener, o virus y bacterias conocidas también podemos tener, cándida también, hongo. Entonces sí tenemos que estar muy vigilantes porque finalmente sin salud no hay nada. Entonces, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra ciencia, cuidar nuestra comunicación, cuidar nuestra gestión, cuidar nuestra gobernanza, fortalecer nuestros sistemas de salud. Personalmente, ¿qué puede hacer uno para evitar contagiarse? ¿Qué sería como tu recomendación número uno de enfermedades? Pues hay diferentes herramientas. Mira, por ejemplo, con la epidemia que hubo de cólera en Londres en los 1800, se aprendió que el cólera se propaga por agua. Eso no se sabía, se pensaba que era una especie de olor y el olor transmitía la bacteria de cólera. Hubo un médico, es una historia muy conocida en Londres, que él dijo, no, es a través del agua, porque todos mis pacientes vienen de esta zona que justamente les llega agua de la parte baja del río Támesis, está contaminado, porque pues no, el drenaje iba al río Támesis. En cambio, todas estas personas que viven en la parte alta del río Támesis, que reciben agua de acá, no se enferman de cólera. Vamos a bloquear este pozo y así suspendió la epidemia de cólera. Él fue el padre de la epidemiología y a partir de ahí sabemos que el agua, tenemos que cuidar el agua. Sí. Eso es algo que hoy en día nos es obvio. Yo te aseguro que el agua que me acabas de dar es potable. No me darías agua de la llave directa o de un charco, ¿no? Ya sabemos que a través del agua podemos contagiarnos de enfermedades. Hoy también ya sabemos, gracias a la epidemia de COVID-19, que el aire también importa. Que el aire que respiramos no nada más puede llevar contaminantes que son nocivos para la salud, sino que también puede llevar patógenos, puede llevar virus, bacterias, hongos, etc. Y entonces que es importante filtrar el aire que estamos respirando, es importante nuestra calidad, tenemos que ventilar o tener filtros adecuados. Entonces, ¿cómo evitar enfermedades? Más que evitar, es cómo reducir el riesgo. Evitar, es difícil blindarnos al 100%, pero vacunándonos, reduciendo nuestro riesgo, con filtración o ventilación de aire, con filtración o purificación de agua, lavándonos las manos, las prácticas de higiene, que tampoco las sabíamos. Eso fue hasta Ignaz Schimmelweis, que fue un médico húngaro, que él descubrió que había que lavarse las manos cuando atendía a pacientes porque se contagiaban. Cuando se empezó a lavar las manos, se dio cuenta que se morían menos sus pacientes. Y son cosas que vamos aprendiendo y esa es la ciencia va aprendiendo. Y cuando la ciencia no nos dijo algo, no es de que nos mintió, es porque no sabía, pero cuando ya sabe hay que hacerle caso porque obviamente existe esta evidencia. Entonces, pues tener estas prácticas de higiene, usar el cubrebocas. Claro, si estás en un lugar cerrado, sin ventilación, si además eres una persona vulnerable, ¿no? Con bajas defensas, con comorbilidades, una persona mayor de edad o recién trasplantado, con quimioterapia, pues hay que protegerse. El cubrebocas es una medida de higiene como lavarse las manos. ¿Algún descubrimiento que te gustaría compartir que te haya impactado mucho en todos tus años estudiando ciencia? ¿Algún descubrimiento? Sí, puede ser propio o puede ser de alguien más. Bueno, no, yo creo que hay dos premios Nobel recientes que pienso que van a posiblemente, uno ya está cambiando la historia de la humanidad, que es CRISPR-Cas9, que son unas tijeras genómicas que son capaces de, a un nivel sumamente individual del genoma, cortar, sustituir y editar. Como si estuvieras escribiendo un párrafo y de repente te regresas, cambias una letra y con esa precisión cambia todo el texto, ¿no? Y entonces esa precisión tan fantástica
obviamente está cambiando la historia porque pues hay enfermedades hereditarias de origen genético, ¿no? Como beta-talasemia que decía hace rato, que es una mutación muy puntual y gracias a estas tijeras genómicas se pueden modificar y eso es increíble, pero eso puede tener aplicaciones enormes en la medicina. Y otra es el premio Nobel de este año de Katalin Karikó, que son el RNA mensajero, que ya las usamos en las vacunas de COVID-19, contra COVID-19 de Pfizer y de Moderna, pero que se puede usar para 1000 cosas más, porque el RNA es una molécula relativamente simple, muy, muy sencilla, y al ser mensajera puede realmente funcionar de una manera fantástica. Ella logró estabilizar el RNA, que es una molécula sumamente lábil, se deshace muy fácil, y creo que es un invento que todavía no hemos visto el potencial, que puede ir desde la agricultura, que también es un tema enorme que tenemos, la amenaza que tenemos de la alimentación, cómo alimentas a la población mundial, hasta, obviamente, la salud. Tiene grandes aplicaciones y pues las veremos, pero creo que son los dos descubrimientos nuevos que a mí en lo personal me tienen muy emocionada. Tú eres parte del consejo de Ilan. Así es, muy orgullosa. Sí. ¿Qué opinas de la labor que está haciendo Ilan? Fundamental. Creo que es muy importante poder crear estas alianzas entre lo que existe en México, que es un potencial enorme científico, tecnológico y de innovación, con Startup Nation, que es nuestro Israel, que por supuesto que está fundado sobre las bases de la innovación. Soy muy cercana al Instituto Weizmann y por supuesto que Chaim Weizmann, primer presidente de Israel, que además era químico, admiró mucho lo que él tenía en esta visión de un Estado de Israel, de decir, no tenemos recursos naturales, no tenemos petróleo, minas, etcétera. Lo que vamos a tener que tener acá es innovación. Porque con innovación vamos a poder secar pantanos, vamos a poder transformar esta tierra en una tierra fértil, vamos a poder ser líderes en tecnologías, que es lo que ha situado a Israel a pesar de ser un país relativamente joven en el mundo desarrollado, es gracias a la innovación. Entonces, bueno, yo creo que este gran proyecto, este gran trabajo que hace Ilan de vincular estas semillas que hay en México con esta tierra fértil que es ahora Israel en innovación, es increíble. ¿Y cuál crees que sea la importancia de una colaboración entre el gobierno, el sector privado y la academia? Fundamental. Este triángulo equilátero es sumamente importante. Porque por un lado el gobierno da muchas veces los recursos y también da este contexto que favorece las alianzas. El sector privado, por supuesto que es fundamental porque también provee características que el gobierno no puede dar. Y esta alianza entre los tres es clave y tenemos que entenderlo. Y a veces no lo vemos, pero creo que son estas alianzas que sí pueden potenciar a magia, porque cada uno tiene virtudes muy particulares que sin los otros no podrían tener. Entonces, ojalá que se quite se desmitifique esto de que el gobierno y lo privado, y esto creo que es un mal enfoque. Creo que al revés, hay que inspirarnos en las alianzas positivas que sí han existido para ver que no nada más se puede, sino que además es sumamente favorecedor para todos. 100%. Pues ahora te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de nuestro Instagram. Okay. Para los que no saben, siempre a través de nuestro Instagram, que es @ilan.lat, le pueden hacer preguntas a nuestro siguiente invitado. Y esto me recuerda, si te quieren seguir en redes o en LinkedIn o donde quieras, ¿cuáles son tus...? Bueno, pues ahí estoy en Twitter, @carol_perelman, en Instagram, @carol.perelman, y en Facebook creo que es @perelman.carol, algo así, pero espero que me encuentren si usan Facebook. Pero bueno, ahí estoy. Casi no uso LinkedIn, aunque debería de usarlo más, pero también me pueden encontrar ahí. Y pues conversemos a través de redes sociales. Exacto. Ok, la primera pregunta es, ¿qué opinas de la modificación genética? Depende. Cualquier herramienta científica depende para qué la uses. Vamos a pensar en lo más básico, unas tijeras o un cuchillo. Un cuchillo es una gran herramienta. Sin un cuchillo
pues me hubiera yo tardado horas en poder partir el jitomate que me comía en la mañana. Pero pues un cuchillo también puede ser un arma, ¿no? Entonces depende de cómo lo utilizamos. Entonces la modificación genética depende. Siempre detrás de una herramienta científica, de cualquier innovación tecnológica, debe de haber un ser humano con valores morales y éticos y un propósito de por qué lo estamos haciendo. Entonces la modificación genética, ¿para qué? Hace más de 100 años había esta tendencia pseudocientífica, la eugenesia, que quería modificar a los seres humanos para hacerlos mejores y una raza superior. Eso realmente es una aberración y es terrible, pero poder hacer una modificación genética para salvar una vida o para evitar una enfermedad, claro que sí, pero siempre depende cuáles son las consecuencias, cuál es el contexto y para qué, dónde está la parte ética y moral. La siguiente pregunta, ¿cómo crees que podemos abordar los desafíos de salud pública? Bueno, en salud pública hay varias brechas hoy en día, en especial, estamos hablando de México, supongo. Sí, en México. En salud pública. Primero tenemos que aumentar la confianza y seguir los programas de vacunación. Se ha perdido un poco en México las campañas tan fabulosas que teníamos de vacunación y la cobertura ha bajado. Tenemos en parte por la pandemia, pero en parte por los cambios que han habido en los programas de vacunación, una generación de pequeños que están desprotegidos y es importante ponernos al día porque, como ya lo dije al principio, pues la vacuna es sumamente importante para evitar enfermedades que hoy son prevenibles. Otro es el acceso a la salud. Muchos mexicanos no tienen acceso a una atención primaria, ya ni se diga secundaria o terciaria, y realmente es bien importante tener una cobertura al menos primaria. Otro tema importante de salud pública es la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. En México es un tema de salud enorme como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, que justamente vimos durante la pandemia de COVID-19 que eran los más vulnerables, y en México tenemos una epidemia a nivel global, pero en México especialmente de obesidad, de diabetes no atendidas, no diagnosticadas, y es bien importante que mitiguemos esto porque vamos a tener una sociedad más saludable. Y otro tema es, claro, la inversión en salud pública para tener sistemas de salud mucho más robustos, resilientes y el abastecimiento de medicamentos. Creo que hemos perdido mucho esto que había antes en México, que es la disponibilidad de medicamentos, y hoy nos hacen falta varios. Entonces sí es bien importante regresar a los modelos donde pues había abastecimiento en el país de medicamentos. Y me puedo seguir, porque también, por ejemplo, la capacitación y la especialización de médicos, en fin, nuestro sistema de salud, creo que somos de los países que menos inversión tenemos. Creo que el promedio debe de estar, según la Organización Mundial de la Salud, en 6% del PIB, y creo que estamos abajo del 3%. Entonces sí nos falta inversión y pues lo vemos en el rezago que hay en la población, hay muchas diferencias. Estamos viendo a una proporción importante de personas, no nada más que están descubiertas, que no tienen derechohabiencia, sino derechohabientes que están prefiriendo tratarse en sector privado y desembolsar de su dinero en vez de ir al sector salud por ir, por ejemplo, a los consultorios adyacentes a farmacias que no están regulados y que entonces hay muchos temas que hay que abordar en el tema de salud. Obstáculos y barreras como mujer en un campo tradicionalmente dominado por hombres. Yo creo que lo más importante aquí, más que obstáculos, son también los cuentos que nos contamos nosotras y las expectativas de la sociedad. Y hay que tener muchísimo cuidado con nuestros lenguajes, con las expectativas y en saber cuáles son tus prioridades. Y también creo que hay que redefinir que todos los caminos sí llegan a Roma. Los caminos que están definidos hoy como los adecuados para llegar al éxito son caminos que fueron trazados por hombres hace 80 años o 100 años, realmente. Y creo que como mujeres tenemos ahora la oportunidad de poder trazar nuevos caminos y nuevas oportunidades. Y creo que ahí está el obstáculo que tenemos, las nuevas oportunidades para poder llegar a ese mismo éxito o ese mismo fin, pero a través de caminos alternos, porque nuestra vida quizás también tiene otras prioridades, no solamente la parte profesional, sino también la parte personal, la parte familiar, y poder hacer todo esto parte de nuestra vida es sumamente importante y sí se puede.
pero tenemos que ser muy inteligentes en cómo, y creo que el obstáculo es poder nosotras mismas también entender que otros caminos son válidos. Voy a hacer 2 más porque hay muchas. ¿Qué opinas de la medicina genérica? ¿De la medicina genérica? Es muy buena. Sí. Sí, siempre que sean, obviamente estén regulados, sí, los equivalentes, o sea, la medicina genérica son los mismos principios activos, muchas veces no necesariamente son exactos, pero en general, si están bien hechos, si están bien regulados y son de buena calidad, adelante. ¿Qué va a pasar con la falta de agua potable en cuanto a enfermedades? Eso es un tema enorme, porque obviamente la falta de agua potable, no nada más necesitamos agua para vivir, sino que además si la calidad del agua no es la adecuada, puede ser un foco de infecciones. Entonces, pues regresar a hervir y regresar a filtrar y tener mucho cuidado con el agua que estamos tomando, porque puede estar contaminada, claro. Puede ser un foco de infecciones, incluso dejar el agua nada más como depósito también puede llamar a mosquitos que pueden estar transmitiendo dengue, malaria, etc. Entonces, sí es un tema, el tema del agua, no nada más la cantidad, sino la calidad. Y bueno, para finalizar el podcast, ¿qué sigue para Carol Perelman? ¿Qué crees que siga para la ciencia? ¿Qué sigue? Bueno, pues todos los días es un mundo nuevo para la ciencia, así que muy emocionada de ver qué sale mañana, pero por lo pronto hoy, pues seguir apoyando la divulgación de la ciencia, la comunicación, porque aunque no seamos científicos, todos necesitamos ciencia para vivir y hay ciencia en todo. Entonces, bueno, uno de mis propósitos es que podamos todos pensar como científicos, aunque no seamos científicos. No trato de hacer que hayan más científicos. Si alguien quiere ser científicos, bienvenidos al gremio, pero lo que requerimos en este mundo es más pensamiento científico, que sea crítico, que sea lógico, que sea causal. Y eso es necesario, seas abogado, seas político, seas médico, seas maestro, lo que sea, seas mamá, papá, necesitamos más pensamiento científico. Entonces, pues seguir promoviendo eso. Pues Carol, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando.